Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, parceros, parceritas, a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder a Néstor, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta y solución vale la pena responder para todos y cada uno de ustedes acá en este video, y también para mí, para que me sirva de material de consulta en el futuro. Néstor nos hace la siguiente pregunta. Mira, nos dice: tengo una lista de datos. Obviamente aquí tenemos el comentario y me da toda una lista de datos en sus referencias de celda. Y me dice prácticamente: tengo aquí, mira, una lista de datos y necesito identificar un número, por ejemplo, el número de 5. Y quiero devolver mediante esa búsqueda de cada uno de esos números de 5 el valor del número siguiente de esa lista. Es decir, necesito devolver el valor de 0, necesito devolver el valor de 2, el valor de 6, el valor de 3 y el valor de 1. De cada uno de esos valores de 5 que yo identifique con una búsqueda. Fíjate, los estoy colocando acá de color amarillo y me pide una fórmula para devolverlos en su orden cada uno de esos números. ¿Qué tienes que hacer, Néstor? ¿Qué fórmula tienes que implementar? Yo te voy a dar mi solución, no es la única. Pueden hacerse esto de muchas maneras, pero yo te voy a dar mi solución, la que se me acaba de ocurrir y que voy a tejer contigo aquí en este video tutorial. Inicialmente, voy a llamar a la función LED. ¿Qué me permite hacer esta función? ¿O qué te permite hacer esta función? ¿O qué te permite hacer esta función LED? Te permite asignar resultados de cálculos intermedios para luego ejecutarlos en un cálculo mucho más grande a través de nombres. ¿Qué te parece si yo acá, mira, en este primer argumento llamado nombre 1, creo un nombre que relacione toda mi lista de datos? Es decir, que relacione cada uno de los elementos de esta lista o rango de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo. Simplemente es escribir un nombre. Voy, por ejemplo, a escribir un nombre mediante el acrónimo de N. Fíjate, aquí está N, que sería un nombre, y le voy a colocar lista. Y a esa lista le voy a asignar un valor, y ese valor va a contener todo el rango. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues que voy a crear otro nombre. Y ese nombre va a contener, por ejemplo, el número que yo necesito buscar. Ahora bien, ¿qué sucede si yo en este caso quiero identificar dentro de toda esta lista las posiciones que contengan el número de 5? Fíjate, las posiciones que contengan este número de 5. Aquí se encuentra en la posición 1, luego 2, 3, 4 en la posición 4, 5, 6, 7 en la posición 7, 8, 9, 10 en la posición 10, 11, 12 y 13 y en la posición 13. ¿Cómo hago yo para identificar de manera inequívoca, es decir, que no me equivoque, cada uno de esos números? Mira, muy sencillo, utilizando otro nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar en este caso lugar, para identificar el lugar de cada uno de esos números que contengan un valor de 5, que están almacenados en este nombre. Fíjate, que están almacenados aquí en este nombre. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Utilizas a la función si. ¿Qué sucede si yo vengo y comparo directamente este rango, fíjate, con cada uno de estos elementos, o con cada uno del elemento de búsqueda, cada uno de estos elementos con el elemento de búsqueda, y evalúo esto con F9? Mira, lo que estoy arrojando es una matriz booleana. ¿Qué es una matriz booleana? Una matriz que tiene falsos y verdaderos. Es decir, un verdadero está denotando la búsqueda del número 5 dentro de la comparación. ¿Listo? Esto quiere decir que aquí hay un número 5. Ahora bien, como yo tengo esta comparación directamente asociada a nombres, pues yo simplemente no voy a pasar el rango literal. Lo que voy a hacer es que voy a pasar el nombre lista. Entonces tomo acá
nLista y lo comparo directamente con nNúmero. Es decir, le digo, dígame cuáles de estos elementos son iguales a 5 y seguidamente devuélvame mediante el uso de la función secuencia un número asociado a cada una de estas posiciones. ¿Cómo opera la función secuencia? Mira, muy fácil. Imagina, por ejemplo, que yo quiero, en este caso, crear una secuencia con la cantidad de elementos que tiene toda la lista. Por ejemplo, utilizo a la función contar y le paso directamente todo el rango y le digo a la función contar, cuénteme cuántos valores numéricos existen dentro del rango de celdas. Él me dice 14 elementos. Entonces yo vengo acá y le digo, créeme una secuencia de 14 filas por una sola columna y vengo y cierro. Fíjate que si yo evalúo aquí a la función secuencia, ella me está devolviendo números de 1 hasta 14. Es decir, cada valor de verdadero que yo tenga aquí en la prueba lógica va a tomar el valor numérico que se encuentra directamente asociado a cada uno de esos números de 5. Pero ¿qué pasa? Yo tengo aquí, en vez de este rango de A2 a A15, lo tengo aquí en un nombre que se llama lista. Entonces coloco nLista y estoy generando una secuencia en donde la paso en la parte verdadera de la función sí para que tome o devuelva cada uno de esos resultados. Es decir, cada uno de las posiciones que ocupan el valor de 5. Voy a cerrar aquí a la función sí. El retorno de esta función sí, mira, el retorno de esta función sí se va a asociar directamente a este nombre llamado lugar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a crear otro nombre, voy a colocarle coma, voy a dar un al enter y voy a saltar a la siguiente línea. ¿Qué hace la función sí? La función sí me está devolviendo un valor directico. Fíjate, voy a volverlo a hacer, voy a reemplazar esta nLista por este valor, luego aquí a nNúmero, lo voy a reemplazar por 5 y luego a nLista lo voy a reemplazar directamente por este otro rango. Y si yo evalúo aquí a la función sí, fíjate lo que me está devolviendo. Me devuelve 1, que es la posición del primer 5. Luego me devuelve 4, que es la posición del siguiente 5. Luego me devuelve 7, que es la posición del siguiente 5. Me devuelve 10, que sería la posición del siguiente 5, y me devuelve 13, que sería la posición del otro 5. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Esta matriz que me está retornando un montón de valores de falso y las posiciones de los 5, necesito filtrarla para que me devuelva cada uno de estos elementos, fíjate, cada uno de estos elementos numéricos. Es decir, si yo empleo a la función número para que detecte cuáles de estos valores son numéricos, pues básicamente descarto el resto de valores de falso. Bien, entonces vamos a dejar todo como estaba. Fíjate, voy a colocar acá que esto es igual a nLista. Voy a traer aquí el nombre que se llama nLista, y a este le voy a colocar nNúmero, y a esto se va a llamar nLista, fíjate, nLista. Listo, y esta n va en minúscula. ¡Pum! Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues voy a crear otro nombre. Y ese otro nombre se va a llamar, por ejemplo, filtrar. ¿Y qué va a contener? Pues el filtro que contenga los valores numéricos del retorno de la función sí que se está cargando aquí en el lugar. ¿Cómo hago para hacer un filtro? Pues muy sencillo. Llamo a la función filtrar. Mira, le voy a dar aquí una coma. Y luego llamo acá a la función filtrar porque no me está saliendo el IntelliSense por acá. Entonces vengo aquí y le coloco, vamos a ver si aquí tengo un espacio. Le pongo una coma, le doy al enter y luego le coloco aquí filtrar, mira. Y le doy una coma y llamo a la función filtrar. En esta función filtrar él me está pidiendo un array. Este array básicamente ¿qué va a contener? Pues los datos que yo quiero filtrar. En este caso el retorno de la función sí, que contiene puros valores de falso y los números de las posiciones donde se encuentran el valor de 5. Todo armado con estos dos parámetros de entrada, que es nLista y nNúmero. ¿Dónde se está almacenando ese retorno de la función sí
que está arrojando las posiciones y un montón de valores de falso. Se está arrojando o se está guardando directamente aquí, mira, en este nombre llamado nLugar. Entonces el insumo de la función filtrar viene directamente en el array de la función filtrar. Es decir, yo le digo, por favor, función filtrar, quiero que tomes este array que yo te voy a pasar aquí, que contiene un montón de valores numéricos, pero también un montón de valores de falso, y quiero que detectes únicamente los números. Perdón, quiero que detecte únicamente los valores de número. ¿Cómo hago para devolver únicamente los valores de número? Pues utilizo a la función sNúmero en el argumento include de la función filtrar y le digo evalúe toda la matriz y dígame cuáles de esos valores son un valor numérico. Es decir, paso nuevamente a la función y el nombre nLugar para que la función sNúmero me devuelva un valor booleano de verdadero en donde exista un valor numérico y un valor de falso en donde no exista un valor numérico. Por tanto, si yo vengo y cierro aquí a la función filtrar, lo que estoy haciendo básicamente es un filtro que me está arrojando únicamente las posiciones que ocupan los valores de 5. Ahora bien, si yo vengo y en el último argumento, es decir, en el último argumento llamado cálculo, porque no voy a crear más nombres, creo un cálculo mediante el uso de la función índice que tome completico aquí, mira, a nLista y se la pase en el argumento denominado matriz y luego en el número de fila le pase el retorno de filtrar que se está guardando en este nombre llamado nFiltrar. Pues sencillamente lo que estoy haciendo es devolver todos los valores de 5. Estoy ubicando cada uno de estos valores de 5 y los estoy devolviendo. Pero ¿qué sucede? La función o la fórmula me está diciendo a mí, yo devuelvo referencias. La función índice retorna referencias. Por tanto, si aquí a nFiltrar que me está denotando los números de fila que yo necesito extraer, yo le sumo el valor de 1 para que haga el desplazamiento hacia abajo, fíjate, el desplazamiento hacia abajo, el desplazamiento hacia abajo, el desplazamiento hacia abajo y el desplazamiento hacia abajo con este valor de 1, devuélvame las referencias de celda de esos desplazamientos, pues estoy devolviendo, en este caso, el 0, estoy devolviendo el 2, estoy devolviendo el 6, estoy devolviendo el 3 y luego estoy devolviendo el 1. Te lo voy a demostrar. Si le sumo el valor de 1 al retorno de las posiciones de los valores de 5 y evalúo nuevamente con Enter, no voy a devolver los números de referencia. Estoy devolviendo son los valores de la celda. Por tanto, si evalúo con Enter, ¡pum!, tenga el resultado. 0, luego un 2, luego un 6, luego un 3 y luego el valor de 1. 0, 2, 6, 3, 1. En su orden como tú lo colocaste. No en desorden, como lo pusiste aquí en el comentario número 1. Los querías en orden. Entonces, ¿qué hicimos prácticamente? Lo que hicimos prácticamente fue colocar una lista de entrada mediante un nombre. Y esa lista prácticamente va a contener todo el rango de datos. En este caso esto puede ser una tabla, pero aquí yo lo puse como un rango literal, es decir, un rango que no va a cambiar. Posteriormente creé otro nombre y le asigné el valor que yo quiero buscar, que en este caso es 5. Luego ubiqué el lugar, en este caso mediante el uso de la función si y la función secuencia y la función contar. Lo que hice fue colocar una prueba lógica que tomara toda la lista y la comparara con el valor de 5. Entonces en la función si la prueba lógica genera una matriz booleana. Y cada valor de verdadero de esta matriz booleana va a tomar el valor que retorna la función secuencia, que es una secuencia que va numerando con el valor de 1, el valor de 2, 3, es decir, va incrementando en una unidad cada uno de los elementos de la lista. Identifica de manera inequívoca las posiciones de cada uno de los números, de toda la lista. Entonces, si yo le digo mediante la función si para cada valor de verdadero de esta matriz booleana, imprímame o devuélvame únicamente
los valores que son verdaderos en sus posiciones, pues obtengo las posiciones de los valores de 5. Acto seguido, asocio el resultado de la función sí a n lugar. Y n lugar va a contener una matriz que va a contener valores de falso y las posiciones de los 5. Y luego vengo con filtrar y le digo, tome toda la matriz que contiene las posiciones donde se encuentran los valores de 5 y calcule cuáles de ellas son números en esa misma matriz. Entonces la función es número, va a comerse o va a aceptar o va a recibir una matriz lógica que contiene números y valores de falso. Y luego la va a procesar y la reconvierte nuevamente en una matriz booleana. Y esa matriz booleana va a tener valores de verdadero únicamente en las posiciones donde se encuentran los números de 5, que son las posiciones donde hay un valor numérico. Entonces se retorna sobre n lugar y n lugar nuevamente es la lista. Y estoy retornando ahora los números de las posiciones excluyendo el resto de valores de falso, es decir, achico mi matriz. Y esa matriz achicada se la paso aquí a la función filtrar. Y la función filtrar, o se la paso no a la función filtrar, se la paso a este nombre que se llama nfiltrar. Y luego, si nfiltrar me está guardando el número de 1, el número de 4, el número de 7, el número de 10 y el número de 13, entonces si yo le sumo 1 a cada uno de esos números de esa matriz achicada, entonces devuelvo es la posición siguiente. Entonces la función índice toma nuevamente la matriz que va a contener todo el rango y se trae las posiciones incrementadas un elemento a partir de las posiciones que tienen los números de 5 en sus posiciones y no en sus valores. Y retorno como consecuencia cada uno de los elementos que tú me estás pidiendo. ¿Qué sucede? Yo puedo crear esto como una tabla, fíjate, voy a colocar aquí control T, le doy enter y creo una tabla. Y a esta tabla le voy a colocar, por ejemplo, tabla lista y le voy a dar un enter. ¿Qué sucede si yo vengo aquí a la fórmula y le digo, mira, yo quiero que tú hagas referencia directamente a este campo, tabla lista, y luego le doy acá un enter, fíjate, pum, y luego vengo aquí y coloco, por ejemplo, el número de 6, luego el número de 8, y aquí coloco acá, mira, 6, luego coloco aquí un 5, y luego aquí me aparece un error de referencia, obviamente porque no existe un elemento. Pero, ¿qué sucede si yo pongo aquí un número? Mira, si coloco por ejemplo un 3 o por ejemplo coloco un 8, ¡pum! Se devuelve el 8, mira, se está devolviendo el 8 dinámicamente. Entonces, esta fórmula que tú tienes acá directamente te está filtrando a través de una tabla cada uno de los valores de 5. Entonces aquí habría otro 5 y este sería otro valor que tendría que devolver y lo está retornando correctamente. Listo, no importa las posiciones. Entonces me está devolviendo el valor siguiente de cada uno de los valores de 5. El único inconveniente que yo veo en esta solución y en tu secuencia, porque esto es una secuencia numérica la que tú me estás dando acá, es qué pasa si dos 5 se encuentran pegados. No puede devolver un valor de 5, aunque en esencia la fórmula lo devuelva. Pero obviamente habría que colocar una restricción. Esto no lo pusiste en tus comentarios, entonces simple y sencillamente no puedo saber si lo que quieres es omitir el número de 5 cuando se encuentre repetido o bien devolver el valor de 5 como resultado de esa fórmula y a su vez devolver el valor siguiente de ese 5 repetido. Pero la fórmula te está devolviendo el resultado correcto y la utilizas mediante el uso de una tabla. Así que puedes tener, mira, 50 números como lo tienes aquí anotado, o bien puedes tener 40 números, no pasa nada. La fórmula es muy fácil, fórmula texto de lo que tenemos acá anotado, perdón, y luego la voy a copiar como por acá, mira, plum, 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 vamos a ver si por aquí se ajusta. Sí señor, se ajustó correctico. Y le voy a colocar este color azul. Y fíjate, la fórmula no es fácil, pero tampoco es difícil de entender con la explicación que te di. Pero básicamente lo que hacemos es una comparación, se la asignamos a un nombre, luego filtramos esa comparación,
y luego utilizamos una función índice para que me devuelva el retorno agregado en una unidad de cada una de las posiciones filtradas. Básicamente esa sería la lógica. Y aquí está la respuesta de tu pregunta en este video tutorial. ¿Listo? Aquí no se puso de color azul. Vamos a copiar este formato. Copiamos el formato. Plum hasta por aquí y ya se puso de color azul. Entonces, si tienes alguna pregunta, obviamente réplica en estos comentarios y obviamente si estoy en este caso con un poco de tiempo, vuelvo y te replico. De momento esta fórmula opera correctamente. Úsala sin ningún problema y te va a devolver el resultado en el orden concreto. Bien mis amigos, bien Néstor, muchas gracias por hacer este tipo de comentarios porque esto nos permite incrementar nuestro conocimiento acerca de esta aplicación, el uso que nosotros le demos a Excel para analizar datos y devolver este tipo de resultados, que de otra manera sería mucho más complejo. Por ejemplo, imagínate que esto tengas que hacerlo a diario. Esto ya está automatizado con una fórmula. No les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, parceros, parceritas, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.